Marhaba, hoy voy a hablar sobre ism ala, el nombre de instrumento. Aunque hay muchos instrumentos que no tienen, o herramientas en que en árabe no tienen un esquema en concreto, la mayoría de ellos sí que siguen un esquema de palabra. Por lo tanto, las podemos reconocer como que forman parte, ¿no?, de este grupo de palabras de instrumentos. Vamos a ver los esquemas más frecuentes. Tenemos el primero mifal, ¿sí? Es decir, poniendo mi, un sukun, ¿sí? Con verbos que sean de primera forma, es decir, que tengan tres letras. Por ejemplo, misad, el verbo es subir, por tanto, misad es un ascensor. O miqas, tijeras, o midfa, que es un cañón, ¿vale? Su plural es mafail. Mafail. Por tanto, por ejemplo, ascensores es masaid. Junto con esta forma tenemos la misma, pero en femenino, vita marbuta, ¿no? Entonces, vamos a ver. Mistara es una regla de medir, ¿no? No una regla de un reglamento. Miknasa, que es una escoba. O bien milaka, que es una cuchara. El plural es igual que el plural del esquema anterior. Por tanto, es mafail. Si yo quiero decir, por ejemplo, cucharas, es malaiq. Malaiq. Otro esquema muy utilizado es mifaal, con un alif entre la segunda y la tercera letra de la raíz de la palabra. Por ejemplo, la palabra creo que más famosa es miftah, llave, miftah. Otra podría ser misbah, que es una lámpara, o bien mismar, que es un clavo. Entonces, estas palabras tienen como plural mafail. Por ejemplo, si yo quiero decir llaves, digo mafatih. Luego pasamos a algunos objetos, algunas herramientas, algunos a veces electrodomésticos que se utilizan a partir de verbos que son de segunda forma. Por tanto, lo que se hace es utilizar el ism fa'il, es decir, el participio activo, para nombrarlos. Por ejemplo, mukayif es un aire acondicionado. O mujaffif, que es el secador de pelo. O, por ejemplo, muharrik, que es el motor, ¿sí? Es decir, es aquel que hace la acción del verbo. El plural es un plural regular femenino, ¿vale? Por tanto, si quiero hablar de motores, digo muharrikat. Venga, vamos a ver. Para designar a estas herramientas o instrumentos, incluso electrodomésticos o máquinas más complejas, se utiliza en árabe muchas veces eléctricas, ¿vale? Se utiliza el esquema del del nombre de frecuencia, kuzra, ¿no? Fa'al, pero en femenino. Entonces vamos a ver, el que hace mucho una cosa, ¿no? La que hace mucho una cosa. Por ejemplo, ghassala. Ghassala, tenemos la palabra, por ejemplo, mirsal, que sería como uno de los ejemplos anteriores, que sería el lavadero, ¿no? ¿Sí? Con estos lavaderos más clásicos, y en cambio ghassala es la lavadora, es decir, esta máquina, este electrodoméstico, ¿no?, que hace mucho una cosa. Otra palabra podría ser sayar, al coche, que es la que camina mucho. O bien thalaja, que es la que hace mucho hielo, es decir, la nevera. El plural se hace también en un femenino regular, por tanto, si quiero decir coches, sayarat. Igual que hemos utilizado para grandes máquinas o más complejas el nombre de intensidad, ¿no?, de abundancia, el fa'al, pero en femenino, esta vez lo vamos a también utilizar en masculino, fa'al, que también se utiliza como para hacer oficios, ¿no? Entonces,
Sajan o sujan es el calentador. Naqal es el que se transporta mucho, ¿no? El que transporta mucho, eso es el móvil, en realidad, ¿vale? Mobile es una palabra evidentemente inglesa. O, por ejemplo, khalat, que es la batidora, ¿sí? La que mezcla mucho. El plural también se hace con un plural femenino regular, ¿vale? Por ejemplo, naqalat serían los móviles. O khalatat, las batidoras. Luego también, aunque menos frecuente quizás ya, está el ism fa'il en femenino, ¿no? Fa'ila, fa'ila, la que hace algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasiba es una calculadora. O, por ejemplo, tabia es una impresora. O sea, podría ser una mujer que imprime, ¿de acuerdo? Igual que hasiba, la que cuenta, ¿no? Pero se utiliza como instrumento o herramienta, ¿sí? O bien katiba, que también es verdad que es una escritora, ¿sí? O una secretaria, pero también es la máquina de escribir. Su plural también es femenino regular. Faul, faul. Este último esquema quizás no sea tan corriente como el resto, pero hasub, por ejemplo, es el nombre para computer. Computer está claro que es una palabra también inglesa. Ordenador. O saruj, que es un cohete. O bien qamus, diccionario. ¿De acuerdo? El plural es fawail. Por ejemplo, si quiero decir diccionarios, digo qawamis. Entonces, como hemos dicho, hay otras palabras que se escapan de estos esquemas, que son herramientas o máquinas que se escapan de estos esquemas, pero estos son la mayoría de ellos, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Y la liqa.